Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes de estos estudios. En el último tema hablamos sobre el pecado y dijimos qué importante es saber cómo se cubren los pecados por la obra del Señor, pero que no debemos encubrir los pecados porque nos hacemos partícipes de la culpa. Y dijimos que lo importante es, si alguien insiste en pecar, sea pastor, apóstol, hermano, oveja, anciano, hay que descubrir los pecados para librar nuestra vida. También aprendimos cuál era el principio de eso. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 5 y de eso vamos a continuar hablando, porque un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Entonces yo quiero compartirle en esta oportunidad sobre la levadura. ¿Por qué? Porque es algo que usted se va a dar cuenta que ha ingresado en las congregaciones sutilmente, tal como nos habían dicho y nosotros lo ignoramos. Mire cómo dice el Éxodo capítulo 12, verso 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. ¿Se recuerda la fiesta de los panes sin levadura? Que era donde estaba la Pascua. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas. Mira esta advertencia, que es lo que me interesa, Éxodo 12, 19. Porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la congregación de Israel, sea extranjero o nativo. No comeréis nada leudado en todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Hemos aprendido que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, dice Hebreos capítulo 10, verso 1. Pero ¿qué nos habla esa advertencia de no participar de panes con levadura, sino que tiene que ser panes sin levadura? En el mismo capítulo 5 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús es nuestra Pascua y que nosotros somos los panes y debemos de ser como la fiesta de los panes sin levadura, es decir, nosotros panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la Pascua es Cristo, que fue sacrificada por nosotros, el Señor, para que fuéramos librados nosotros del juicio que vino, en figura en el antiguo pacto, el juicio que vino sobre Egipto. Del juicio ahora que viene sobre la tierra, el Señor es ese Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Pero la advertencia que nos dicen es, hey, van a participar de la Pascua. No me estoy refiriendo, hermano, a la fiesta literal, estamos claros. Eso es una simbología. Me estoy refiriendo como el apóstol Pablo lo dice, ojalá se lo voy a leer aquí mejor. Lo tenía para más adelante, aquí está. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces note que el Señor nos dice, hey, hay que celebrar nuestra participación con Cristo, pero sin levadura. Y allá en Éxodo 12, 18, en el 19 dice claramente, cualquiera que participe de levadura en la fiesta de la Pascua va a ser cortado de la congregación. Entonces, ¿qué simboliza la levadura? La levadura simboliza el pecado. Por eso es que Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa. Y por eso el Señor no quiere que nosotros seamos partícipes de la levadura. De eso que le quiero compartir. Pero antes de entrar en el tema, le quiero mencionar la parábola que mencionó el Señor Jesús en Mateo 13:33. Él les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado, leudado. Entonces, note qué importante es esto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que iba a hablar en parábolas para revelar secretos de la eternidad. Esta mujer, ¿sabe quién representa? Esta mujer representa la primera entidad que se reveló. Aquí dice que la mujer que cabalga la bestia en Apocalipsis es esa mujer que se reveló. Tiene muchos nombres. En otro tema más adelante, si Dios lo permite, vamos a encontrar y vamos a descubrir todas las cosas que la Biblia nos dice de esa mujer. Pero ahora lo que me interesa es que esa mujer es la iniquidad y que tiene un plan de contaminar todo. Pero mire cómo dice, una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Es decir, que es un proceso en 3 etapas para contaminar todo. Si lo vemos personalmente, quiere decir que quiere contaminar el cuerpo. Si usted se fija, nuestro cuerpo ya está contaminado. Por eso es necesario que nos cambien este cuerpo. Por eso dice que carne y sangre no pueden heredar el reino. Y en un abrir y cerrar de ojos esperamos que nos cambien este cuerpo. Nos tienen que dar un cuerpo incorruptible porque este está corrupto. Ya la mujer logró esa iniquidad, logró ese primer proceso. Pero no solo quiere ahí, quiere contaminar nuestra alma y nuestro espíritu.
Y poco a poco lo estamos viendo ahora cómo se está metiendo en las congregaciones esa levadura, como en los días de Corinto, como en los días del apóstol Pablo, que le dijo a la iglesia: ustedes no pueden permitir ese pecado porque un poco de levadura leuda toda la masa, va a contaminar todo. Y el Señor dijo: no, si están contaminados van a ser cortados, porque nadie va a participar del Cordero Pascual, nadie va a participar del cuerpo de Cristo siendo un miembro contaminado. Por eso es importante que aprendamos esto. Entonces, para ir entrando en el tema, vamos a leer 1 Corintios capítulo 5 nuevamente, pero le quiero leer en la versión del lenguaje actual. Por lo tanto, dejen de pecar, dice. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Mire qué claro eso. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, allá decía masas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida, mire qué bonito, es como la fiesta de Pascua. Y nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos de ser como el pan sin levadura. ¿Ven qué bonita explicación? El Señor es el Cordero Pascual y ellos se lo comían con panes sin levadura. ¿Quiénes son los que tienen que acompañar a ese Cordero? Nosotros, dice. Nosotros somos como esos panes y el Señor es el Cordero. ¿Cómo debemos de participar con Él? Sin levadura. Dice, es decir, ser sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos el daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. Entonces, primer punto, la levadura que representa el pecado, la vieja naturaleza, la hipocresía, que ya vamos a ver en un momento para que entremos en el tema de qué tipo de levadura menciona la Biblia, y usted se va a sorprender cómo en medio de las congregaciones ya se ve eso. Y si nosotros no nos damos cuenta, esa levadura nos va a terminar contaminando, si no es que ya nos está contaminando, y entonces no vamos a poder participar del cuerpo de Cristo, de ese Cordero, porque Él lo dijo: nadie va a participar de esa Pascua con pecado. Por eso hablamos en el tema anterior de que nos cubren los pecados. Si confesamos y apartamos, nos limpian. Pero si seguimos pecando, entonces dice Hebreo, ya no hay más sacrificio por los pecados. Por eso es serio este asunto. Entonces mire cómo dice Marcos capítulo 8, verso 15. Y Él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí le quiero hablar primero de la de Herodes, porque es más práctico, por el mismo caso de 1 Corintios 5. ¿Qué hizo Herodes, hermano? Había tomado la mujer de su hermano. ¿Qué había hecho el hermano de 1 Corintios 5? Dijo Pablo, estas inmoralidades no se ven ni entre los gentiles, ni entre la gente de afuera. Que uno de ustedes, dice, se metió con la mujer de su papá. Imagínense qué cosa más perversa, dice Pablo, y ustedes se han jactado, se han vanagloriado, se han hecho arrogantes y ya tendrían que haber expulsado a ese hermano. Pero ustedes no lo han hecho así. Usted puede leer 1 Corintios 5 y usted va a ver la actitud de un verdadero apóstol cuando hay hermanos en pecado. Incluso añade y dice, miren, no quiero que coman ni tan si alguien se llama hermano, no quiero que coman si es un sinvergüenza, si es un adúltero, si es un estafador, si es una persona que está contaminada con levadura. El apóstol Pablo dice, con el tal siquiera ni comáis. Pero a veces no es que ni comen, sino que son los que están predicando en los púlpitos, son los que están dirigiendo las alabanzas, son los que están sirviendo o son a veces autoridades principales. ¿Por qué? Porque no hemos sido celosos cómo el Señor mira el pecado, en este caso la levadura, en la figura del pecado, que dice, hey, si ustedes participan de la levadura, ustedes van a ser cortados. Eso es bien importante. Entonces, la primera levadura, la de levadura de Herodes, ya la vimos con ese hermano de 1 Corintios 5. Así hay hermanos en inmoralidades en medio de las congregaciones, pero a veces, porque son gente importante económicamente, los pastores se hacen los locos, los ancianos son, como quien dice, más tolerantes, y por eso hablamos en el tema anterior de que eso no le gusta al Señor, que seamos tolerantes con el pecado, porque estamos encubriéndolo y nos hacemos partícipes de la culpa, aunque nosotros no hayamos sido los partícipes del pecado, sí participamos de la culpa al ser encubridores. Entonces, la primera es la levadura de Herodes. Veamos la segunda levadura, que esta sí es impresionante. Lucas capítulo 12, verso 1. Vamos a leer casi todo Lucas 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahí le dice claramente que es la hipocresía. Entonces, ¿sabe qué es una de las levaduras, hermano, que está metida en la iglesia? La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es fingir.
es que nosotros nos enfocamos en la apariencia, en lo externo. Por eso tocamos hace poco un tema sobre la vestidura. Qué importante es que nos demos cuenta cómo ve el Señor, porque Él ve lo de adentro. Pero los fariseos, como en aquel tiempo, y como nos profetizaron de los fariseos modernos que iban a aparecer, hacen énfasis en lo externo. Les gusta fingir. Ellos fingían, hermano. Mire, lea usted solo Mateo si quiere. En el libro de Mateo, 13 veces les dice el Señor a los fariseos: hipócritas, hipócritas, hipócritas. 13 veces. ¿Por qué? Porque les gustaba fingir. Pero a nosotros nos dicen: hey, cuídense de la levadura de los fariseos. Eso es bien importante. Mire cómo dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos son los fariseos modernos, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué le parece? Enseñanza farisaica. ¿Qué lo hacen? Que uno finja, que uno tiene una vida santa, una vida excelente, una vida honrada, un matrimonio, hermano, hermoso, y en la realidad es una falsedad. Uno se asombra cuando se destapan los escándalos en estas congregaciones, que dice: hermano, ¿y qué pasó con su esposa? Ah, hermano, nos dejamos. Pero si estaban de servidores y se agarraban las manos, y qué bonito. Fingían. ¿Pero por qué fingían? Ah, por eso le quiero decir de esta levadura. Porque la hipocresía es algo tan poderoso que lo puede arrastrar a uno, no importa el rango o el tiempo que uno tenga. Mire cómo pasó en Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, dice. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, los de Jacobo empezó a retraerse y apartarse, mire, porque temía a los de la circuncisión. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Tenía miedo que le fueran a decir: ¿y por qué estás con los gentiles? ¿Por qué andas con esto? Y mire, cuando uno tiene miedo y entonces empieza a fingir, mire cómo dice: y el resto de los judíos, verso 13, Gálatas 2:13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿Qué pasa? Se unieron a fingir cosas que no eran correctas, pero por miedo la gente finge. La gente finge que está de acuerdo a una visión, la gente finge que todo está bien, que no se oponen a algo. ¿Por qué? Por miedo. Pero no se dan cuenta que están siendo arrastrados por la hipocresía y están entonces participando de la levadura. Y mire cómo dice el verso 13 en la segunda parte: de tal manera que aún Bernabé, el apóstol Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, que no importa, hermano, quién sea usted. Si usted permite un poco de levadura, eso lo va a terminar leudando. Si usted empieza a fingir en cosas pequeñas, en su matrimonio, en la congregación, en el trabajo, por no ser, como decía ya, panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Uno tiene que decirle: ¿te gustó la comida, mi amor? No, fíjate, no me gustó. ¿Cómo se te ve esa ropa? Te ves gordo. Pero, ay, hermano, te ves bonito. Cuando nosotros fingimos, empezamos a decir cosas que no son correctas y empezamos a mostrarnos. ¿Por qué cree usted que cortaron a Ananías y Zafira en la iglesia al principio? Porque ellos hicieron una ofrenda, pero querían fingir de que ellos eran buenas personas, pero la avaricia les salió al final. Y cuando ellos creyeron que iban a engañar al Señor, pero no, al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Y entonces ese ejemplo quedó ahí para que el Señor nos diga: miren, aborrezco la hipocresía. Esta levadura, si alguien anda con esto, lo voy a cortar. Ahora en su misericordia no hemos sido consumidos, hermano. Pero eso quedó de ejemplo para que sepamos cómo es el Señor. Ustedes no van a participar de mi cuerpo, de mi Pascua, si ustedes se dejan contaminar con la levadura. Por eso he guardado de la levadura de los fariseos. Tengan mucho cuidado con eso. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que el Señor no nos quiere con esa levadura, hipocresía. Es sorprendente, hermano, cuánta hipocresía se ve en medio de los ministerios. Pero ahora lo entiende uno. Esa es una enseñanza de los fariseos. Y por eso viene desde las cabezas. En las espaldas hablan de la gente, pero de frente, que Dios le bendiga, qué bueno, hermano, lo queremos mucho. Entonces, ese fingir de que amamos y no amamos, ese fingir de que nosotros estamos santos y no somos santos, ese fingir es lo que Dios aborrece. Esa es una de las levaduras. Veamos la siguiente levadura. Ya hablamos de la de Herodes, de la inmoralidad, ya hablamos de los fariseos, de la hipocresía, y ahora mire esta otra. Mateo 16:12. Entonces entendieron que les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, no era literal, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos.
Entonces, en Lucas 12 acabamos de ver que el Señor les está hablando de que se guarden de la hipocresía de los fariseos. En Mateo 16, ¿por qué le menciono esto? Porque aquí dice que la levadura era la enseñanza. Y cuando volvemos a Lucas 12 y continuamos el relato, usted va a ver las enseñanzas de los fariseos. Verso 15. Y les dijo, estad atento y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tiene abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida del hombre no consiste en los bienes que posea, dice la versión vieja. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? La otra levadura de los fariseos es la avaricia. Entonces, ¿en qué hace énfasis la enseñanza, la levadura de los fariseos? En el amor por las cosas terrenales. En un versículo dice que ellos eran amantes del dinero. ¿Por qué fingían hacer largas oraciones? Dice y llegaban a las casas de las viudas para sacarles el dinero. ¿Por qué fingían que eran santos? Porque le decían a la gente, mire, dígale que no le puede ayudar a su papá y a su mamá, porque esta es un corbán, una ofrenda que ustedes le tienen para el Señor. Y así hacían un montón de cosas para sacarle el dinero a la gente. Entonces, la levadura de los fariseos también es la avaricia. Es una instrucción, hermano, que lo lleva a uno a poner la mirada en las cosas terrenales, en el dinero, en la abundancia de bienes. Nosotros lo vemos ahora en los púlpitos, en énfasis en la prosperidad, en la abundancia, en la bendición, pero material. Eso es lo que hacen énfasis. Y nos advirtieron de eso. Le voy a leer un par de versos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Y en su avaricia, mire la levadura de los fariseos en el último tiempo, os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? En su avaricia, entonces, mire, con el amor al Dios de Jesús, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mire, y llegaron fingiendo donde el Señor. Señor, aquí venimos a buscarte a tu casa. Y el Señor les salió y les dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Se fijan? Ustedes me vienen a buscar porque como vienen contaminados de los fariseos, entonces ustedes vienen aquí a buscarme porque les di de comer. Es decir, ustedes vienen a la congregación, ustedes están buscándome, orando, ayunando, sirviendo. ¿Para qué? Para que yo les dé los bienes materiales, pero no se dan cuenta que están contaminados. Porque ustedes no, el evangelio no es un llamado para tener bienes materiales. Hermano, yo sé que esto le va a chocar a la contaminación que tienen muchos. ¿Por qué? Porque como están tan arraigados con la enseñanza de los fariseos del amor por los bienes materiales, que cuando escuchan eso dicen, entonces hermano tenemos que ser pobres. Hermano, si no has conocido al Señor Jesús, no sabes entonces todas las riquezas que están escondidas en Él, dice 2 Colosenses o Colosenses capítulo 2. Pero como no conocemos, sino que somos instruidos a veces por fariseos bien vestidos, bonitos, trajeados, porque así les dijo el Señor, ustedes se hacen ver afuera, por fuera los hombres como justos, pero por dentro son como los sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos. Como nosotros nos impresionamos por lo de afuera, por el vestido, por las cosas externas, fácilmente hemos caído en esas enseñanzas de los fariseos y nos impresionan porque se miran bonitos, hablan bonitos, como dice Pedro, pero no nos damos cuenta que la enseñanza es lo que tenemos que evaluar, examinar lo que le agrada al Señor. Es decir, examinar es conocer. Esto es de Dios, no, esto es de Dios, no, esto es de Dios. Tomarnos el tiempo para hacer un examen minucioso, desechar lo malo, desecharlo y retener lo bueno. Entonces, las enseñanzas de los fariseos nos van a llevar siempre a poner la mirada en las cosas terrenales, en las necesidades que tenemos. Mire, de eso se aprovecha, de una necesidad, tal vez usted tiene necesidad de pagar la renta, de pagar los estudios, de comer. Y entonces usted va a la iglesia a orarle al Señor para que le bendiga, pero no está aprendiendo lo que el Señor dijo. ¿Ya vieron los pajaritos? ¿Ya vieron los lirios? Si ustedes aprenden a buscar el pan, pero el pan celestial, ustedes van a comprobar cómo Dios tiene cuidado de ustedes. Eso es lo que el Señor les dijo en Mateo 6 y en Juan 6. Miren, Juan 6:27 les continúa diciendo a los que acaba de regañar porque solo lo andaban buscando por la comida. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Este es el que el Hijo les va a dar. Entonces, ¿por qué tenemos que acercarnos al Señor Jesús? Porque Él tiene el alimento que necesitamos, pero no estoy hablando de la provisión material, hermano. Mire, ¿sabe cuál es el problema con los fariseos? Que presentan a un Jesús que es proveedor. Hermano, y no dice Jehová Jireh que Dios es nuestro proveedor. Sí, pero antes de que sea Dios tu proveedor, tiene que ser tu Señor. Y cuando es tu Señor, no te importa lo que va a hacer contigo, porque uno, cuando se somete a un Señor, el Señor hace con uno lo que uno quiera. Si hoy le quiere dar de comer, bueno, si no, también. Pero como no queremos que sea nuestro Señor, queremos que sea nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han
predicado los fariseos. Esa es la levadura que está contaminando tanto las iglesias y que está haciendo que la gente tan fácilmente sea seducida por el dinero y contaminada. Por eso es importante que nosotros despertemos. Hey, si ustedes participan de la levadura, no van a participar del Cordero. ¿Por qué? Porque esta fiesta es sin panes, sin levadura. Con levadura va a ser cortado. Y esa es la levadura. La inmoralidad, la hipocresía y ahora la avaricia. Sigamos leyendo. Mire, verso 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que os da el verdadero pan. El verdadero pan, hermano, mire cómo dice el verso 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, el Señor Jesús, y da vida, una vida soy, una vida espiritual. Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no va a tener hambre, y el que cree en mí no va a tener sed. Mire, hermano, cuando nos acercamos al Señor, ahí vamos a ser verdaderamente alimentados, y nuestra sed con Él únicamente saciada. Pero ¿qué queremos nosotros? Nosotros no queremos a un Señor, queremos a un proveedor, porque eso nos han dicho los fariseos, y se aprovechan de nosotros y nos dicen, ¿quiere conocer al Señor como proveedor? Pues venga, siembre abundantemente para que coseche abundantemente. Y con esas mentiras, y hermano, o mejor dicho, con esos versos sacados de contexto, que una verdad no dicha completamente se convierte en una mentira, entonces empiezan a llevar y a arrastrar a la gente en esa misma levadura. ¿Pero qué nos dice el Señor? Que los que están contaminados no van a entender. Eso les digo a ellos, miren. Verso 42, miren lo que le dijeron ellos. Y no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo es que ahora dice que ha descendido del cielo? Y el Señor les dijo, no murmuréis entre vosotros. Así es la gente. Cuando se les predica esta verdad, dice, murmuran. Pero el Señor dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. El Padre que me envió no lo trae. Es decir, ¿por qué hay gente que va a rechazar esto, hermano? Ya lo vimos en el tema hace un par de días de no somos del mundo. Porque los que no son del mundo no van a conocer el Espíritu de verdad. Porque como son del mundo, son cautivos por los fariseos, que también son de abajo, eso lo vimos en ese tema, y entonces por eso caen seducidos por esta levadura. Pero usted y yo, si nos damos cuenta de la verdad, vamos a inmediatamente darnos cuenta, hey, esto es una levadura que nos está contaminando. ¿Cómo he pensado yo que vengo a buscar a Dios para que me bendiga materialmente? Si lo que más me importa es la vida celestial, y si yo me enfoco en su palabra, en su justicia, en su verdad, en que Él produzca esa vida nueva en mí, Él se va a encargar de mis necesidades. Eso es lo que tenemos que enfocarnos, hermano. Entonces, resumiéndole el tema, ya para terminar. El pecado es la levadura. El Señor dice, si ustedes participan de la levadura, no van a participar de mí. Por eso tienen que guardarse de la levadura de Herodes, de los saduceos, de los fariseos. ¿Por qué? Porque es la inmoralidad que hay en tantas congregaciones. Porque es la hipocresía, es fingir. Una vida de fingir de los hermanos que es tremendo. Hermanos, lo abrazan a uno por enfrente y por detrás lo están apuñalando. Me contó un hermano que quedé sorprendido y me dice, hermano Jorge, mire, le quería confesar desde hace tiempo esto. Cuando usted estaba encargado en una área en el ministerio en Júpiter, sabe que un hermano se me acercó, que es un obrero, ministro ahora, y me dijo, hey, hagámosle la vaca al hermano Jorge. ¿Y por qué? Le digo, porque si no, él no la va a hacer a nosotros y nosotros no podemos permitir que nos quiten este puesto. Pero lo más sorprendente es que cuando me miraban me abrazaban. Hermano, si usted supiera de la hipocresía que se mueve en muchos ministerios, es sorprendente. ¿Por qué? Porque están dirigidas por fariseos. Los ancianos y ese grupo se vuelven fariseos porque los fariseos son del mismo espíritu. Y lo peor es que muchos están siendo contaminados y piensan y decir, hermano, podemos seguir ahí si de todas formas que hagan lo que quieran. Yo conozco la verdad. No, hermano. Pablo dijo en 1 Corintios 5, hey, participen de Cristo sin levadura. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Expulsen al malvado. Pero ¿y si el malvado es el que dirige? ¿Qué le queda hacer? Pues salir de un lugar así. Es tiempo de darnos cuenta de que o estamos nosotros buscando la verdad, la santidad, la sana doctrina, o vamos a terminar infectados o contaminados por la levadura de los fariseos, que nos van a llevar a una vida de hipocresía. No vamos a tener una verdadera relación matrimonial, una verdadera relación familiar, una verdadera relación laboral, una vida transparente, honrada, santa, y no vamos a poder ser verdaderos siervos del Señor, aunque estemos en un lugar donde nos uniformemos bonito, pero por dentro podemos estar llenos de hipocresía,
de inmoralidad, de maldad, y nos falta la sinceridad, que es lo que el Señor habla. Entonces, la otra levadura, para terminar, es la avaricia. Si en tu ministerio, si en tu congregación estás recibiendo enseñanzas continuas de dinero, de prosperidad, de abundancia de bienes materiales, te quiero decir, esa es la predicación de los fariseos modernos. Por eso es importante que nosotros despertemos a una realidad y no seamos arrastrados, porque recuérdense, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro, que fue un tremendo apóstol, pero por miedo terminó siendo hipócrita. Y esa hipocresía contaminó mucho. Y Pablo, que era un verdadero siervo, lo enfrentó y le dijo, hey, así no es. Delante de todos le dijo. El Señor a los fariseos, delante de todos les dijo, como 13 veces solo en Mateo, hipócritas. Y les dijo, no sean como esos hipócritas que suenan trompeta, que hacen esto, que hacen lo otro. No sean hipócritas. Hermanos, no nos dejemos contaminar con esa levadura. Este tema va continuo con el anterior. Si no lo has visto, para los que se van añadiendo, ahí está en la pestaña del lado izquierdo cuando entras a la página y dice videos en YouTube y videos en vivo. Ahí están los videos, hermanos, para que puedas ir aprendiendo los temas anteriores y te des cuenta que estamos en tiempos finales y que tenemos que aprender para poder librarnos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de Herodes, y cuánta levadura de los fariseos modernos que ahora están en los púlpitos. Te espero pronto, que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias.